Estimados alumnos, bienvenidos a una nueva clase del curso de Electricidad Industrial. En el día de hoy, el tema a desarrollar es variadores electrónicos de frecuencia. Comencemos. Históricamente, los motores de corriente alterna contaron con la limitación de la dificultad de la variación de la velocidad de rotación mecánica, debido a que responden directamente a la frecuencia de la red. Por ello, los motores de corriente continua ofrecían la solución ante esa necesidad, ya que si se reduce la tensión y se limita la corriente, los motores responden con un decrecimiento de la cupla y de la velocidad rotacional. Teniendo en cuenta que las redes de distribución comenzaron siendo de continua y luego migraron a alterna, era necesario contar con rectificadores de potencia y además reóstatos capaces de manejar grandes intensidades de corriente. A mediados del siglo XX se llevó a cabo un descubrimiento que daría comienzo a la revolución electrónica: el transistor. El continuo desarrollo trajo por consecuencia la implementación de la electrónica en todos los frentes, como electrodomésticos, electromedicina, y la industria no fue ajena a ello. La imperiosa necesidad de implementar en procesos productivos continuos motores fiables y de bajo mantenimiento hizo poner manos a la obra a los desarrolladores para lograr un sistema de control de velocidad para los motores asincrónicos, los jaula de ardillas. A principios de los 70, ese deseo se vio materializado. La empresa japonesa Yaskawa, quien se adjudica la invención, fabricó los primeros variadores electrónicos de velocidad, y con ellos se generó un nuevo paradigma en la industria del movimiento. ¿Qué es un variador de frecuencia? Un variador de frecuencia, también conocido como drivers de frecuencia ajustable, de ahí sus siglas AFD, inverter o variador de velocidad, es un dispositivo electrónico que, mediante una transformación de la corriente de alimentación, permite el control de la velocidad de giro de un motor de corriente alterna, modificando la frecuencia y la tensión de la línea de alimentación en función de los requisitos del procedimiento. ¿Qué beneficios aportan los variadores de frecuencia? La instalación de estos dispositivos traen los siguientes beneficios: ahorro de energía. Al reducir la velocidad, se reduce el consumo de potencia. Esto ocurre en procesos donde existe un exceso de velocidad, por ejemplo, ventiladores o bombas. Mejora de los procesos, debido al control suave del arranque y control de la aceleración. Se eleva la vida útil de las transmisiones mecánicas debido a que se suprimen los golpes por arranque o paradas bruscas. Mínimo mantenimiento: limpieza, engrase o lubricación y sustitución de rodamientos del motor. Menos desgaste de componentes debido a la operación de la maquinaria a menor velocidad. Mejora del ambiente de trabajo: la velocidad de las bandas transportadoras puede adaptarse a la velocidad de trabajo. Por ejemplo, en plantas embotelladoras, el ruido de las botellas es reducido ajustando la velocidad a la rapidez de la producción. En ventilación puede controlarse la velocidad según la demanda, evitando un ruido innecesario. Permite interrupciones de la alimentación hasta de 0,1 segundos, una pérdida de unos 6 ciclos de corriente alterna. Mejora del factor de potencia: posibilidad de alimentar motores trifásicos en una red monofásica. Arranque por impulsos para posicionamiento, sistema jogging. Inversión de giro a cualquier velocidad. El control desacelera el motor, lo detiene completamente y luego lo acelera a la velocidad original en sentido inverso, evitando la contracorriente. No necesita mecanismos o equipo convencional de arranque del motor a voltaje reducido. En este caso, estrella triángulo, resistencias rotóricas o rotóricas, contactores o autotransformadores. Alta eficiencia del controlador, de un 95 a un 97% a plena carga. A menos que se necesite un control muy preciso de la velocidad, no es necesario un control de lazo cerrado. No se necesita un taco generador. A la estabilidad de la velocidad dependerá del oscilador del controlador. Alta protección para el motor y el variador. Los sensores electrónicos detectan anomalías como sobreconsumos, valores anormales de tensión, sobrecalentamientos y evitan los daños en el motor. ¿Cuáles son las desventajas? La instalación, programación y mantenimiento debe ser realizada por personal cualificado. Si no está bien aislado, con filtros o instalado,
puede derivar ruidos e interferencias en la red eléctrica que podrían afectar a otros elementos electrónicos cercanos. Específicamente, hablamos de armónicos. Para aplicaciones sencillas, puede suponer mayor inversión que un sistema simple, como puede ser el contactor y el guardamotor. Si bien a la larga se amortiza el gasto suplementario por el ahorro energético y de potencia reactiva que aporta el variador. Las averías del variador no se pueden reparar in situ. Hay que enviarlos a la casa o al servicio técnico especializado. Mientras tanto, debe disponerse de otro variador equivalente o dejar la instalación sin funcionamiento. ¿Cómo funciona? Sabemos que los motores de corriente alterna responden directamente a la velocidad de sincronismo, y esta última depende de la frecuencia de la red y de la cantidad de pares de polos, siendo una característica constructiva del motor. Entonces, para variar el sincronismo, se debe actuar sobre la frecuencia de salida. Para poder lograrlo, los variadores monofásicos y trifásicos realizan tres fases o facetas principales en su interior de transformación de la señal eléctrica. En primera instancia, un rectificador; en segunda instancia, un filtro; y en tercera instancia, un inversor. Rectificador. En la primera fase es la transformación de la señal de corriente alterna en corriente continua. El equipo se alimenta con una red de corriente alterna, que puede ser monofásica, fase y neutro, o trifásica, tres fases, en función del tipo de alimentación disponible. En esta primera fase, el convertidor de velocidad convierte esta corriente alterna en corriente continua gracias a un grupo de diodos, 4 para el caso de que sea monofásico y 6 para su versión trifásica. Este proceso es conocido como rectificado de una señal. Es mucho más sencillo trabajar con una tensión continua que con una alterna. Por eso los variadores de frecuencia, ya sean monofásicos o trifásicos, realizan este paso. Si es monofásico, vemos la disposición de sus 4 diodos en el famoso puente rectificador, y en la imagen inferior, si es trifásico, observamos el típico rectificador trifásico con sus 6 diodos. Cabe aclarar que en ambos casos la corriente se convierte en pulsante. En el caso de la corriente monofásica, los pulsos llegan a un valor de tensión de 0, por lo tanto el valor eficaz es bajo. Filtro. En la segunda fase, el filtrado de la corriente continua. Una vez transformada la corriente alterna en corriente continua, un banco o conjunto de condensadores e inductores internos filtran o suavizan la señal continua, es decir, eliminan los pulsos característicos de la señal rectificada, reduciendo así las variaciones de tensión. De esta forma se obtiene una onda mucho más limpia para su posterior tratamiento. Si se encuentra alimentado con una red monofásica de 220 volt eficaces o una red trifásica 3x380, el valor de tensión continua, una vez filtrado, será de 311 volt, dependiendo la calidad del filtro. La onda resultante podrá ser una continua muy estable o apenas rizada. El inversor. Tercera fase. Inversión de la tensión continua a corriente alterna. La última etapa de conversión dentro de un variador de velocidad transforma la tensión continua filtrada en una señal trifásica de onda cuadrada, construida mediante pulsos, a través de un grupo de transistores denominados IGBT, aunque existen otras tecnologías como transistores convencionales, MOSFET o CTO. Esta tensión cuadrada simula una señal trifásica usual que permite excitar las bobinas de los motores de inducción. Esta generación electrónica de la señal trifásica hace posible controlar los motores trifásicos con una señal monofásica de entrada en los variadores monofásicos. Modificando el tiempo en el que los IGBT emiten los pulsos, modificamos la frecuencia de salida y por consiguiente la velocidad del motor. Esta tecnología se denomina modulación por ancho de pulsos o PWM. Observamos en la imagen cómo el sistema de transistores IGBT, a través de la modulación de ancho de pulsos, construyen una onda equivalente a la senoidal. En este caso vemos la distribución en tiempo de las tres fases de salida. En la figura se observa aislado el semiciclo positivo de la onda senoidal pura en comparación con la construcción de la onda mediante modulación de ancho de pulsos. La amplitud del pulso, en cambio, es constante con el valor de tensión de la corriente rectificada. En nuestro caso, para nuestra red, 311 volts.
En estas imágenes observamos la medición real con un osciloscopio de la construcción de la onda mediante pulsos. Si hacemos zoom sobre un semiciclo, observemos en los pulsos el detalle del valor pico decreciente producto del rizado característico por la carga de los condensadores. Selección de velocidad. Los variadores de velocidad permiten obtener una regulación de la frecuencia de salida que va desde 0 hasta la máxima. Algunos modelos llegan al orden de los 300 Hz. Comúnmente la regulación fina permite efectuar ajustes con una resolución de 0,1 Hz. Se debe tener en cuenta que los motores a muy bajas frecuencias, en el orden de unos pocos Hz, pueden no responder debido a una carencia de cupla. Asimismo, cuando se exceda la frecuencia de diseño, la cupla comienza un descenso de la misma, al punto que en un 200% de frecuencia nominal, la cupla será del 50%. Cuando se utilicen velocidades superiores a la nominal, deberán realizarse verificaciones tales como la ventilación del motor y la temperatura de los cojinetes. Observamos en el gráfico inferior la baja cupla en el momento exacto de arranque, luego el motor, llegando al 20%, adquiere la cupla máxima y luego del 100% comienza el descenso de la cupla. A un 150% de la velocidad nominal, la cupla es del 67% y a un 200% en el 50%. Cabe aclarar que para contrarrestar ese efecto de baja cupla en el momento de arranque, los variadores tienen una función que se llama boost en el arranque, lo cual permiten compensar esa baja cupla con una sobretensión. De esa forma, aumentan la cupla de arranque y el motor logra ponerse en marcha. Aceleración y desaceleración. Los variadores de velocidad permiten ajustar una rampa de aceleración y de desaceleración. Esto permite extender la vida útil de las transmisiones mecánicas, evitando golpes bruscos en los arranques y detenciones. Además, cuando el tiempo de arranque sea acorde al par resistente a vencer, la maniobra se produce a intensidad de corriente baja y constante, suprimiendo los picos clásicos de los métodos de arranque convencionales. Se entiende, por rampa de desaceleración, a la extensión del tiempo de frenado. En este caso, el variador, en vez de desconectar eléctricamente el motor, realizará una reducción paulatina de la frecuencia hasta llegar a cero. Frenado. Los variadores además tienen la opción de actuar frenando la carga. Se entiende que la operación de frenado es cuando se requiere detener más rápidamente el motor que si se detuviera solo por inercia. Para lograrlo, el variador inyectará corriente continua. De esa forma el motor tiende a alinearse magnéticamente, pues pierde el sincronismo estatórico. En este tipo de operaciones, los motores funcionan a la inversa, es decir, como generadores, devolviendo al variador una tensión que puede resultar peligrosa para el sistema electrónico de potencia. Para subsanar esa situación, los variadores disponen de unos choques o resistores internos hacia los cuales dirigen dichas corrientes inversas para disiparlas en forma de calor. La capacidad de frenado de serie es limitada. Si se desea incrementar, se deben instalar resistores externos, las cuales se conectan al propio variador. Observamos en las imágenes inferiores distintas resistencias de frenado, cuyas características constructivas responden a distintos grados de estanqueidad. Selección de velocidad de salida. Existen diversos modos de ajuste de velocidad de salida, pudiendo ser velocidad única programada, consignas fijas programadas, consignas variables y comunicación por datos. Velocidad única programada. Se utiliza cuando el proceso requiere una velocidad única, como control de movimiento a velocidad permanente, en bombas con caudal constante. Esta velocidad se mantendrá constante mientras el variador se encuentra en servicio con señal de marcha activa. En este caso, la velocidad se programará mediante un parámetro pudiendo ser complementada con una rampa de aceleración y desaceleración. Consignas fijas programadas. Comúnmente los variadores ofrecen la posibilidad de programar 4 velocidades fijas y diferentes que se pueden utilizar a demanda en cualquier instante que se encuentre el variador en estado de marcha. Para ello se dispone de una combinación lógica de las entradas digitales. Observamos en el gráfico inferior una secuencia que empieza por una rampa de aceleración hasta la velocidad 1, luego una segunda rampa de aceleración hasta la velocidad 2, una tercera rampa de aceleración hasta la velocidad 3 y una nueva hasta la 4. Luego comienza un tiempo de desaceleración de la velocidad cuarta
pasa a la segunda y luego desacelera hasta 0. Cabe aclarar que la secuencia no tiene que ser necesariamente como la representada, sino que se pueden mezclar las velocidades y puede haber idas y venidas entre ellas. Veamos un ejemplo de utilización de 4 consignas fijas programada con un variador altivar de Schneider. Posee 4 entradas digitales lógicas programables, las cuales se les pueden asignar diversas funciones. Sin embargo, poseen unas funciones específicas parametrizadas de fábrica. Como son del tipo PNP, para activarlas se deben alimentar con la señal de 24 volt común a ellas. Según su parametrización de fábrica, las entradas poseen las siguientes funciones asignadas. La entrada 1, o LI1, en este caso viene de Logical Input 1, es la señal de marcha. La LI2 será la señal de contramarcha, o sea, el giro inverso del motor. La LI3, que funcione con 2 velocidades preasignadas, y la LI4 con 4 velocidades preasignadas. Los valores de cada una de las 4 velocidades deben programarse mediante los siguientes parámetros. La primera velocidad, mediante el parámetro LSP de Low Speed, la segunda del parámetro SP3, la tercera del parámetro SP4 y la cuarta y última velocidad del parámetro HSP o High Speed. La combinación lógica para dar marcha el variador y hacer uso de las velocidades en cuestión es la siguiente. Con la entrada 1 activa, el variador tendrá como consigna la primera velocidad. Si a la LI1 le sumamos la LI3 activa, tendrá la segunda velocidad como consigna. En cambio, la LI3 combinada con la LI4 activa será la tercera velocidad. Cuando sume la LI1, la LI3 y la LI4, tendrá la cuarta velocidad o velocidad máxima. Cualquiera de las velocidades pueden ser utilizadas a demanda en cualquier momento del servicio y en cualquier orden. De la lista de combinaciones anterior, si reemplazamos la LI1 por la LI2, las 4 velocidades serán en sentido inverso. Consigna variable. Se trata de establecer una velocidad cualquiera entre un máximo y un mínimo establecido por parámetro, antes o durante la marcha del variador, y puede ser variada en cualquier momento. Existen diversas formas de establecer esta consigna. Primero, desde el HMI. Se llama HMI a los comandos manuales que posee el variador en el frente, desde los cuales se puede comandar en modo local. Posee botón de encendido, apagado, para acceder al menú y para modificar los parámetros. Además, para establecer la consigna variable, dependiendo del modelo del variador, pueden ser botones de más y de menos, flechas hacia arriba y hacia abajo, o bien poseer un potenciómetro incorporado. La habilitación de la consigna variable, al igual que las 4 consignas fijas, debe realizarse desde los parámetros. En forma remota, la segunda posibilidad de establecer una consigna variable es con una señal analógica, que se conecta directamente sobre la bornera del control. Los variadores generalmente ofrecen un más 10 volt de corriente continua para ser afectados por un potenciómetro, en este caso de 5 o de 10 kiloohms, y de esa forma establecer una regulación manual. Además, poseen 2 conexiones extra para señales analógicas externas, siendo una más del tipo de tensión y otra del tipo de corriente. Por ejemplo, 0,10 volt y 420 mA respectivamente. Comunicación por datos. Los variadores ofrecen la posibilidad de comunicación por sistema de datos. Para ello se establece un protocolo, por ejemplo, Ethernet, Modbus, serie o cualquier otro. Mediante esta comunicación no solo puede comandarse, sino que puede realizarse lectura y modificación de sus parámetros, leer los parámetros eléctricos en tiempo real u obtener datos como fallas. Estos sistemas se utilizan cuando el variador se integra a un proceso automatizado por un PLC. Si bien se trata de una tecnología más compleja que el manejo por señales digitales o analógicas, se ahorra en cantidad de conductores y se obtiene un sistema de datos tipo feedback. Señales de salida. Los variadores de velocidad nos ofrecen señales de salida para avisarnos de su estado. Comúnmente, los más básicos y pequeños poseen un relé inversor de salida sin potencial asignado o contacto seco y que generalmente conmuta en caso de falla. Y una señal de salida digital programable, que generalmente se la asocia a confirmación de marcha. Variadores más grandes poseen mayor cantidad de salidas digitales programables. Existen diversas formas de programar la salida digital lógica. Por ejemplo, que confirme marcha cuando llegó a frecuencia programada o que confirme cuando tenga una velocidad asignada
indistintamente que se encuentre en régimen, acelerando o desacelerando. Indicaciones de falla. En caso de presentar una falla, los variadores detendrán la marcha y nos darán aviso mediante la conmutación del relé. En pantalla podrá visualizarse el código del error y mediante el manual del usuario podremos saber cuál es. Algunas de las fallas permiten el rearmado automático con posterior marcha, si el sistema así lo dispone y se encuentra habilitado el parámetro que lo permita. En cambio, otras fallas consideradas graves no permiten el rearmado, obligando al reconocimiento de la misma y reseteo manual. A continuación veremos las posibilidades de falla y avisos para los Altivar 18. Veamos fallas que pueden ser rearmables. Sobrecarga del variador, sobrecarga del motor, sobretensión en régimen, establecido o en aceleración, subtensión y sobretensión en desaceleración. Veamos ahora los fallos no rearmables automáticamente. Sobrecorriente, sobrecarga del circuito de frenado, fallo interno, error autoajustable o un nuevo fallo interno. Este último, generalmente cuando se encuentra con alguna avería en la placa electrónica. Parametrización del variador. Los variadores poseen una parametrización básica de fábrica y calibraciones acordes a la potencia de diseño. Sin embargo, antes de conectarlo y ponerlos en marcha, es conveniente revisar los parámetros. A continuación, haremos un resumen de los aspectos básicos a revisar. Alimentación, tipo de línea, valor de la tensión y frecuencia de red. Datos del motor, tensión de salida, corriente máxima absorbida, frecuencia del motor y velocidad nominal. Tipo de comando, local o remoto. Tipo de selección de la velocidad, consigna fija o variable. Sentido de giro. El sentido de giro no se invierte cambiando conductores de salida, sino que en este caso se realiza por parámetro. Señal de salida. El variador puede emitir avisos, tales como confirmación de marcha o falla. Tiempos de aceleración y de desaceleración. Tipo de control. Los variadores permiten ser parametrizados para que actúen con distintos tipos de control, que pueden ser control tensión-frecuencia, debilitamiento del campo, control cuadrático de tensión-frecuencia, control vectorial y servocontrol. Veamos el control tensión-frecuencia. La curva característica se divide en dos zonas, rango de velocidad baja y debilitamiento de campo. En la zona del debilitamiento del campo comienza cuando la tensión de salida del inversor de frecuencia ha alcanzado el nivel de la tensión de la línea, configurado por el usuario. En principio de la curva hay una parte horizontal que está por encima del cero. Esto se hace para asegurar una corriente mínima para que el motor entregue el torque nominal. Si esta tensión es demasiado baja, el motor no arrancará. Es necesaria esta tensión para vencer las pérdidas magnéticas y las pérdidas en el cobre. En la zona del debilitamiento del campo, la tensión de salida del inversor de frecuencia es constante, o sea, la tensión de red. La frecuencia se puede subir de acuerdo a los requerimientos. Modo de debilitamiento de campo. En el modo del debilitamiento de campo, la cupla máxima del motor se reduce en una relación cuadrática al aumento de la frecuencia. Por ejemplo, un 10% más de frecuencia significa un 21% menos de torque. En este modo, la potencia máxima de salida es constante. Control cuadrático de la tensión y la frecuencia. La curva tensión-frecuencia cuadrática es recomendada cuando se apliquen variadores de velocidad en ventiladores. Esto provoca menor consumo de energía. No se recomienda en bombas de vacío ni en compresores. Control vectorial. Con el control tensión-frecuencia, el convertidor determina la relación entre la tensión y la frecuencia. La corriente del motor se ajusta según el proceso. En cambio, con el control vectorial, el convertidor de frecuencia determina el ángulo entre la corriente y la tensión. Por lo tanto, se fuerza a un determinado valor de corriente al motor. Comparando el control tensión-frecuencia con el control vectorial, el último tiene las siguientes ventajas. Torque constante en todo el rango de velocidades, más exactitud de la velocidad y eficiencia más alta. Aplicaciones del control vectorial, motores con cargas cambiantes, motores que deben tener torque de arranque elevado, control de velocidad de lazo abierto para motores estándares de corriente alterna. Servocontrol.
Se utiliza cuando deba conocerse la posición del rotor más un control preciso de la velocidad, manteniendo un alto torque. Se usa el modelo del flujo del rotor para transferir la corriente del estator a un sistema de coordenadas fijas. Luego, esto puede transformarse en dos magnitudes matemáticas idénticas. Estas magnitudes son la corriente longitudinal, proporcional a la magnetización, y la corriente transversal, proporcional a la cupla. Ya que el servocontrol puede tener acceso a ambos componentes, se puede controlar perfectamente el funcionamiento del motor. El campo puede permanecer constante hasta la velocidad nominal, control por armadura, y puede ir bajando de la manera lineal y por encima de la velocidad nominal, control por campo. Un encoder es necesario para conocer la posición del rotor. La velocidad se calcula basándose en la posición del rotor. Trabajando con máquinas sincrónicas, el conocimiento de la posición del rotor, por lo tanto, es esencial al encender la máquina. Su aplicación puede ser control de transportes o usillos de máquinas CNC. Conexión típica de un variador. En el esquema se describe la conexión típica de un variador de frecuencia Altivar 18. La alimentación deberá contar con protección magnética o fusibles por cortocircuitos. A la salida del variador no será necesario instalar protección térmica para el motor, ya que es un parámetro que monitorea constantemente el variador. Cabe recordar que como la salida de tensión y de corriente no es una onda senoidal perfecta, no podrá ser medida con instrumentos convencionales, ya que los valores arrojados no serán verdaderos. Solo podrán ser utilizados instrumentos valores verdaderos o TRV. En las imágenes inferiores observamos la típica conexión para un modelo Altivar que tenga alimentación monofásica. En ese caso alimentaremos por los bornes L1 y L2, y si es alimentación trifásica, L1, L2 y L3. En la imagen de la derecha vemos, en el caso de utilizar una fuente externa para comando de las señales, vemos que debemos equipotencializar el 0 volt de la fuente con el común de nuestro sistema de control del variador. Conexión del motor. Es importante, antes de poner en marcha el variador, verificar que el tipo de conexión que tenga el motor sea congruente con la tensión de salida. Por ejemplo, variadores pequeños suelen tener alimentación monofásica y la tensión de salida es 3x220. Si el motor a alimentar es 220/380, deberá ser conectado en triángulo. Cuando conectado en forma directa a la red, comúnmente nuestra red que es 3x380, lo disponemos en estrella. En cambio, si el variador posee salida 3x380, ese mismo motor será conectado en estrella. Variadores de gran potencia pueden disponer la conexión de cada extremo de bobina por separado. En este caso tendrán 6 conductores. No es necesario sobredimensionar los variadores. Los fabricantes los elaboran suficientemente robustos para ser cargados a su potencia nominal. Muy bien, alumnos, hemos llegado al final de la clase. Les agradezco a todos por su atención y nos vemos en el siguiente tutorial.